Muy buenas tardes, estimado doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. México tiene con Estados Unidos una agenda intensa, especialmente en estos tiempos, y hay tres ámbitos sustanciales que marcan esta relación. Una relación compleja, se ha dicho que somos vecinos distantes, bueno, hasta se llegó a decir, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero México tiene el reto, la obligación, la tarea de trabajar por una relación que sea mutuamente beneficiosa. Migración, comercio y seguridad son grandes temas que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro común en este hemisferio. Y yo quiero en estos cuantos minutos poner el acento en algunas de las cuestiones que más nos preocupan y que nos ocupan. Han dicho nuestros propios migrantes, lo ha dicho Derechos Humanos, es un clamor a nivel internacional de la sociedad civil. Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Incluso quien tiene la condición de indocumentada o indocumentado lleva a cuestas sus derechos humanos. También lleva a cuestas su talento, su conocimiento. Los mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos aportan el 8% del Producto Interno de ese país. Para tomar un ejemplo, solo en el estado de California, que es la quinta economía del planeta, el 30% de la población son personas de origen hispano, principalmente mexicanos y mexicanas. Y el año pasado aportaron 178,000 millones de dólares a esa economía, a esa quinta economía. Son una fuerza económica sin duda. De hecho, hay que decirlo, México, porque también es un concepto que tenemos que poner en el centro, sobre todo a partir de la reforma al artículo 30 constitucional, que amplió el concepto de nacionalidad para incluir a quienes tienen herencia de sangre mexicana. Eso significa que hay 40 millones de personas mexicanas y mexicanos con derechos plenos de acuerdo con nuestra Constitución del otro lado de nuestra frontera. Es, como lo ha dicho Tonatiuh Guillén, una nación transterritorial y tienen derechos de todos lados del planeta en donde se encuentren, también en Estados Unidos. Pero el presidente Trump, desde enero, decidió emitir una orden ejecutiva invocando la ley de enemigos extranjeros para declarar la guerra en su territorio a los migrantes, con redadas que se han desplegado con la Guardia Nacional, con la Border Patrol, con ICE, que han significado verdaderamente inaceptables porque han promovido el racismo, la xenofobia, la discriminación a esa fuerza laboral y a ese talento extraordinario. Incluso quienes han sido detenidos por el ICE han sufrido, y 6 migrantes mexicanos bajo la custodia de ICE perdieron la vida, el último en Texas apenas. Son detenidos, esposados, encadenados de manos y de pies. Es inaceptable. Esta es una regresión en la protección de los derechos humanos. Por eso la acción del gobierno mexicano tiene que ser, ha sido, pero tenemos que reforzarla y mantenerla en la prioridad. Una de las cuestiones más importantes en la relación con nuestro vecino país. Tenemos, y lo quiero aquí señalar, instituciones, están los consulados, y quiero reconocer a quienes encabezan consulados como el de Chicago. La cónsula ha hecho un trabajo extraordinario, el cónsul de Los Ángeles, el cónsul de Dallas, pero hay que reforzarlos. Y yo al mismo tiempo pediría que se vean los mecanismos para que el Instituto de Mexicanos en el exterior se fortalezca. Hay un reclamo de los mexicanos en Estados Unidos, especialmente de quienes forman clubes y federaciones,
de que el Instituto de Mexicanos en el Exterior tendría que dar más, tiene que dar mucho más. Quien lo encabeza hoy es una persona a la que estimamos, pero tendría que estar mucho más activa con su equipo. Hablo de mi amiga estimadísima Tatiana Cloutier. Los mexicanos y mexicanas del otro lado piden mucho más. Hoy hay sin duda una regresión en derechos, pero hay que decir que frente a esto, una de las cuestiones al tratar en la mesa la relación económica México-Estados Unidos tendría que estar incluida la fuerza laboral. Los mexicanos y mexicanas que están en los Estados Unidos son trabajadores, como lo señalé, que aportan a la economía, es decir, deberían estar en la agenda de negociación, no como un asunto solamente de buena voluntad, sino como una gran y potente fuerza económica. Quiero subrayar también que el gobierno mexicano ha hecho una labor en relación con el impulso de la creación, reconocimiento del Estado palestino. Son ya muchos años los que, más de 78 años, que Naciones Unidas determinó que en territorio palestino se constituyeran 2 estados y solo se ha constituido uno. Falta el Estado palestino, y la masacre, el genocidio, la violación a los derechos humanos en Gaza son inaceptables. Hay que decirlo, y me gustaría, sé que la relación de México por la relación con Estados Unidos y con Israel, especialmente con el gobierno de Netanyahu, no es fácil, pero una nota diplomática, porque el secuestro de quienes iban en la flotilla de Global Summit fue un secuestro en mar internacional, fue una violación a la Convención de los Derechos del Mar, y México debe, junto con otros gobiernos, presentar una nota diplomática reclamando por ello. Fue un secuestro en donde además se les violaron sus derechos humanos. Qué bueno que el gobierno mexicano, que el embajador en Israel promovió inmediatamente acciones para estar cerca de ellos, ya regresaron a nuestro país, pero la violación a derechos humanos, la violación a la Convención Internacional sobre el Mar, el genocidio, ahí está. Tenemos que actuar también en ese sentido, y la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la calidad, las condiciones, con usted, queridísimo doctor de la Fuente, para poder encabezar esto. No quiero terminar sin señalar que la política mexicana exterior ha sido muy activa generalmente, promoviendo grandes acuerdos. El Grupo Contadora ha sido un ejemplo de ello. Los diálogos de Chapultepec aquí en nuestro territorio, y por eso el que promueva junto con otros gobiernos el que ya se constituya el Estado palestino es fundamental. Quiero recordar aquí que en este Senado Movimiento Ciudadano propuso que de manera formal invitáramos aquí a este pleno a la embajadora de Palestina. Vuelvo a reiterar esta solicitud. Creo que es fundamental que la tengamos aquí, que la recibamos, como ha sido la resolución de Naciones Unidas, como la representante de un país. Y termino, el tiempo es corto para todo lo que debemos tratar, subrayando la importancia de que todos los convenios y tratados que faltan por ratificar, que el gobierno mexicano los ratifique. Aquí se mencionó anteriormente uno, yo me referiría al 156 de la OIT, sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Ahora que hablamos de la política de cuidados, ratifiquemos esos convenios. Finalmente, el multilateralismo está en jaque. Son los poderosos, hombres poderosos que tienen poder no solamente en sus países económicamente, sino armado, los que quieren dirigir el futuro del planeta, el presente y el futuro. Por eso el multilateralismo requiere absolutamente toda la defensa y todo el respaldo. Coincidimos en que hay que reformar el sistema de Naciones Unidas, pero reformarlo para poner en el centro valores que hemos construido como humanidad, los valores que tienen que ver con los derechos humanos. Y yo cierro señalando la importancia de que en estos tiempos de incertidumbre, algunas rutas que han sido trazadas en estos organismos las pongamos por delante.
la Agenda 2030, en la cual hay un rezago porque la humanidad ha cumplido solamente el 24%, pero está en juego la sobrevivencia de la vida en el planeta, no solo la vida humana. Y también por eso le pido que haya un pronunciamiento claro de respaldo al Pacto del Futuro al que ha convocado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Está en juego nuestra presente y nuestro futuro en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo que tenemos que ver en el Pacto del Futuro y para que avancemos. Y cierro finalmente también señalando que uno de estos objetivos es el de paz, lograr la paz. México fue promotor de la desnuclearización de América Latina. Senadora, y son poderosos, y termino con ello, concluya. aquellos que utilizan el poder nuclear. México puede promover la desnuclearización de todo el planeta. Muchas gracias.